Soy Huberto Juárez Núñez, profesor e investigador de la Facultad de Economía. Laboro en el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi trabajo central durante muchos años ha sido el asunto de la industria automotriz, que para el caso de Puebla pues saltó de inmediato desde los primeros años de mi trabajo docente. Muchos de mis estudiantes en aquel tiempo eran trabajadores de la planta Volkswagen, y en los cursos de economía política pues aparecían preguntas que por supuesto no tenían respuestas inmediatas, dada la importancia de este momento. Estamos hablando de los años 78, 81, el año de la crisis de la producción en masa en la industria automotriz, que tuvo afectaciones muy serias en la planta Puebla. Bueno, ahí comenzó mi trabajo entonces. En esta ocasión, y agradeciendo la invitación de Josefina Morales, los compañeros organizadores de este taller, tan importante, ¿no?, en la coyuntura en que nos movemos, y también gracias a las presentaciones de Óscar y de Alicia, que me evitan hablar de un entorno general respecto de las discusiones actuales, vamos a hablar del problema automotriz, el asunto del automóvil, de la industria del automóvil en México, que tiene, como ustedes saben, una importancia central en estas negociaciones, porque justamente los problemas por los que se han generado los conflictos y las trabas han sido tres temas que están vinculados a la industria del automóvil en México. Este asunto tiene algún antecedente que solamente complemento lo que dijeron los compañeros. En la campaña de Trump, cuando nos enteramos de que los mexicanos somos enemigos, ¿no?, en los dos lugares, los inmigrantes allá y los mexicanos acá, que se robaron los empleos, empresas que están exportando y que han generado un déficit muy importante para los Estados Unidos, empresas que podrían pagar, dijo en su momento, un arancel para exportar de México allá. Esto se fue haciendo, estas amenazas se fueron haciendo más graves, si recuerdan, hacia el mes de diciembre, siendo ya presidente electo, y tienen del lado de las gerencias en México como respuesta un silencio muy preocupante, porque nadie sabía qué estaban pensando estas gerencias. Sin embargo, el 4 de enero, si mal no recuerdo, o el 6 de enero, aparece una declaración que es la que causa pánico. La gerencia de Ford de México hace pública la decisión de no retirar la inversión de 1.600 millones previstas para la construcción de una planta que ya se iniciaba en San Luis Potosí. El pánico se apoderó básicamente pues, de los responsables de la política económica en México. Muy poco pudieron decir, hemos revisado la prensa de esos días, casi nadie acertó nada. Videgaray, que ha sido la estrella del sexenio peñista, casi tiene balbuceos en torno al tema, y fueron exactamente las gerencias en Estados Unidos las que comenzaron a dar las primeras explicaciones. La decisión de Ford no está exactamente atada a las amenazas de Trump. General Motors dice: nosotros no hemos discutido con los asesores de Trump y no tenemos una decisión respecto a lo que se ha hecho público. La gerencia en Detroit de Fiat Chrysler hace una declaración en el mismo sentido, y finalmente hacia mediados de ese mes de enero pues aparecen las primeras evidencias, se confirman las evidencias de las verdaderas razones por las cuales Ford decide no hacer la instalación de la planta en San Luis Potosí. De eso vamos a hablar y vamos a tratar de obtener algunas conclusiones de esto. Haré entonces una presentación sobre la característica de la industria en México. Mi idea es entender el porqué de estas decisiones y también entender por qué se ha trabado la discusión en términos de los costos salariales, en los términos de los salarios, en los términos de las exportaciones y sus posibles aranceles que pudieran aparecer, y la posibilidad también de que México se retire y entre a la OMC como
como posibilidad emergente. Entonces, comenzamos. Los indicadores globales de la industria del automóvil. Bueno, muy rápidamente, vamos, adelante. Aquí está, perfecto. La línea superior es la producción mundial automotriz, solamente para tener una idea, va desde los años 50, pero es abajo, ¿verdad? Seguramente. Gracias. Ahí está. ¿Y abajo? No. ¿Y dónde aprieto? ¿Aquí? ¿Señalar? ¿Dónde es? Un manual, por favor. Con este avanzamos, con este señalamos, con este rojo que está aquí. Eso sí. ¿Cuál es el rojo? Eso. Estos son los años de la producción en masa, un crecimiento que va de 10 millones de unidades aproximadamente a 50 millones, los años en que comienza la producción bajo el modelo Toyota, la crisis 2009 y el año pasado tenemos una producción de cerca de 94 millones de unidades en el mundo. Sí. Los tres grandes países productores, pues en los últimos años, ustedes ya saben quién es, los chinos, cerca de 28 millones de unidades. En segundo lugar, los norteamericanos, que fueron desplazados ya en esta posición privilegiada que tenían en los años 50 por los japoneses aquí, y aunque en los últimos años están ligeramente arriba, bueno, son ellos y los japoneses los tres productores más importantes, y hay que saber las cifras para poder ubicar a México. Esta es la línea de los 10 millones, esto es ligeramente abajo, los Estados Unidos produciendo un poco más de 11 millones. Adelante. La industria automotriz generalmente se observa por producciones nacionales. En realidad, yo siempre lo observo porque creo que es lo importante a partir de los elementos que dominan, que controlan la industria del automóvil en el mundo, que son los consorcios, las empresas transnacionales, y ustedes tienen ahí los 10 consorcios más importantes: Toyota, Volkswagen, las chinas ya están en la jugada, ¿sí? Hay cuando menos 2 chinas, Dongfeng, SAIC, Daimler Chrysler, General Motors, que debe ser Fiat Chrysler, hay un error ahí, Honda, Nissan, BMW, Robert Bosch, que es productora de autopartes, Hyundai, Kia. Sí. Y los niveles de ingreso, tal vez es importante mencionarlos, ¿sí? Esta es la línea de 250,000 millones de dólares, ¿sí? Y la línea abajo es de 50,000 millones de dólares. Es decir, la industria del automóvil en términos de ingresos es la primera industria manufacturera a escala global. En el ámbito del ranking de las 500 de Fortune, superada solamente por los bancos y ahora por empresas comerciales como Walmart. Adelante. Hay otra mirada que me interesa comentar con ustedes, que es esta distribución de la producción mundial automotriz por tipo de países. Los más optimistas de los analistas mexicanos que conozco dicen, bueno, es que hay una tendencia que ha revertido y en beneficio nuestro. La producción que originalmente estaba en los países industrializados, en los años, a finales de la década pasada, ha cambiado de rumbo y ahora está en los llamados países emergentes, y la participación de los países emergentes en el ámbito del 40% y los países industrializados por el nivel del 38-37%. Tomando la fuente WARS, que es una de las más confiables para esta materia, hicimos para el 2016 un listado de los principales países emergentes: China, Corea, la India, México, por supuesto, Rusia, Turquía, Brasil y la República Checa. Y bueno, no hay comparación, ¿no? Si estos países suman 46 millones de unidades, es porque los chinos aportan 28 millones, ¿sí? Seguidos por los coreanos, la India, México, hay que tener el dato ahora sí ya, 3.600.000 unidades.
Adelante. En América del Norte. ¿Qué pasa en América del Norte? En América del Norte la producción la he graficado del año 85 al año 16, ¿sí? En unidades, y esta es la línea de los 14 millones, de los 15 millones, entonces ustedes podrán ver que de los años 80, en los años 90, se forma el pico a finales del año 2000, ¿sí? Con cerca de 17 millones de producción. Esta es la caída, la crisis norteamericana de los años 2001, ¿sí? Y viene una debacle que permanece hasta hace crisis en el año 2009, pero después una especie de sorpresa, se hace una V perfecta, una V, ¿sí? Y la recuperación es extraordinaria porque el año pasado se produjeron ya en América del Norte 17.720.856 unidades. Pero una característica de esta producción única en las regiones es que hay dos tipos de producción que dominan la industria. En primer lugar, los autos, bueno, hasta el año, en la línea azul, si ustedes ven, la línea azul que dominó hasta el año 1998-99, ¿sí? Es superada por la línea naranja, que son las light truck, las camionetas, ¿sí? Estados Unidos es el país que de pronto este tipo de unidades comenzó a superar la producción automotriz, se hundieron junto con todos en los años 2008-2009, ¿sí? Pero su recuperación es tan importante que condiciona la recuperación de la curva total. Y quiero que observen esto porque de esto nos vamos a ocupar más tarde, ¿sí? Esta es la producción de automóviles. Los automóviles tienen 3 años de recuperación hasta el año 2012, pero hay 4 años consecutivos de caída en la producción de autos, ¿sí? Adelante. Y por países, pues la cosa creo que está muy clara también aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esta es nuevamente la producción total y esta es la producción norteamericana, ¿sí? La sincronía de ambas líneas pues es evidente. En el caso mexicano, pues hay que resaltar de una producción muy pequeña, de poco más de medio millón de unidades durante todos estos años, ¿sí? A partir de la crisis del año 2009, la producción mexicana supera a la canadiense, que es la línea verde, que está sobre la línea de los 2 millones de unidades. Estos son los 3.600.000 que leímos en la estadística de atrás. Adelante. Sí. Entonces, nos interesa saber qué pasa en los Estados Unidos por las razones que ustedes conocen, ¿sí? La mayor parte de la producción mexicana va a los Estados Unidos y la producción norteamericana pues es una réplica de la producción de América del Norte, en el sentido que es aquí donde ocurre el cambio entre la caída de la producción de automóviles, vean esto, ¿sí? Y este papel especialmente que a partir del 2009 tiene la producción de light trucks. Y más claro todavía, la producción de autos en los Estados Unidos también tiene su punto más alto, aquí en este caso parece ser que es 2013, ¿sí? Y los 3 últimos años su caída es bastante clara, ¿sí? Adelante. México. Las razones de la dependencia y de la vulnerabilidad. Vamos a ver, ¿sí? Este mapa lo hicimos, es un trabajo que hizo mi asistente Anel García, sobre la base de Warts en el año 16. No es muy fácil ver el mapa, pero estamos haciendo la cuenta de 47 plantas instaladas en el territorio nacional y tal vez lo más importante es que estas plantas están ubicadas en el centro del país, especialmente están ubicadas en el Bajío. Guanajuato ha sido de los estados más beneficiados, ¿sí? San Luis Potosí, ¿sí? Pero pues tenemos plantas desde Baja California Norte, o Baja California se llama ahora nada más, ¿verdad? En Tijuana, en Sonora está Ford, y en Coahuila está el complejo Ramos Arizpe, está Fiat Chrysler, bueno, hasta el sur, que es en este caso la planta Volkswagen y las plantas Volkswagen y Audi en Puebla.
en Cuernavaca, Morelos, Nissan. Adelante. Bueno, pero Wards nos da una información preciosa porque estas 47 plantas se construyó con esta información. Nos habla también de los modelos que hace cada empresa, ¿sí? Y ahora es importante saber porque la mayor parte de estos modelos pues son autos. En realidad, las dos empresas que fabrican light trucks son la planta de Chrysler en Saltillo, que hace modelos Ram, ¿sí? Y la planta de Guanajuato, de Silao, ¿sí? Que hace la Silverado, la Sierra, una Cadillac Silverado también. Adelante, ayúdame mejor con eso, porque si no aquí me equivoco. ¿Sí? Nissan, pues, tiene plantas en Aguascalientes, tres complejos en Aguascalientes. En Morelos es una planta mucho más pequeña, pero miren, muy diversificada ahora. Recuerden que a principio de este año el Suru dejó de producirse. Esta información es ya de 2017, pero aún consideran al Suru. En este momento ya no se hace, ¿sí? La planta de Toyota y Volkswagen con 4 modelos en una sola planta, 3 modelos en una sola planta, más la planta de Audi, que es una brand de Volkswagen, donde se hace una light truck de la Q5. Entonces, 3 plantas hacen light trucks en México, el resto son automóviles. Cambiando de fuente ahora, AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ¿sí?, que no incluye la estadística de camiones, autobuses y tractocamiones. La fuente Wards nos da 3.600.000, esto nos da un poco menos, porque solamente considera autos y light trucks. La producción mexicana entonces está ligeramente por debajo de los 3.500.000, la diferencia serían los camiones y autobuses. Esta es la producción para exportación, ¿sí? Este es el 80 y tantos % del que se habla, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, la industria automotriz en México desde el año 94, pues es una industria que está determinando la línea general de la producción en este país, ¿sí? La producción para el mercado nacional por muchos años ha estado deprimida. Este es el efecto de la crisis en el año 1995, una ligera recuperación, pero estancada por debajo de la línea de las 500.000 unidades para el mercado nacional. Es cierto que en los últimos años esto ha avanzado a cerca de 600.000 unidades aquí. En México se venden alrededor de 1.300.000 unidades, de las cuales menos del 50% se producen en México. Sí. Rápidamente también, esta es la producción 2015-2016, por planta, por modelos. No vamos a revisarla, pero voy a dejar la ponencia con José para que los que quieran pues, puedan revisar con detenimiento, ¿sí? Porque es muy interesante. Miren, hay muchos negativos respecto del 2015, ¿sí? Hay muchos modelos que tienen grandes caídas, están saliendo ya de las líneas de producción, ¿sí? Y esto, claro, con excepción del caso de Volkswagen, en donde muchas de sus caídas, por ejemplo, en este caso del Golf, tienen que ver con el Dieselgate del año 2015, en el resto de los casos, pues también, tenemos que ver que, por ejemplo, Fiat Chrysler tiene una caída en el 16 de menos 8,8, ¿sí? Tiene un tipo de auto que ya no lo hacen, el Fiat Fremont, etcétera. Es interesante, es una estadística interesante que la da Automotive News y Ward, ahí coinciden los dos. Adelante. Esta es la estadística final de Wards, y si sumamos a 3.565.000, pero es 3.597.000, esta es la producción 2016, si sumamos los 122.228
más, me falta algo más, estos trucks. Bueno, el asunto es que esto suma 3.719.000, una caída de menos 0,1. De esto no se ha hablado, ¿sí? Ustedes no han escuchado seguramente nunca que la producción total en México haya tenido un descenso de 0,1. Adelante. Pirateado de ProMéxico, bueno, una por todas las que van, ¿sí? Solamente para mostrar la importancia en el 2015 de el porcentaje de las inversiones. A Norteamérica se ve al 82% de las exportaciones mexicanas, y 72 de ellos, 72.2 a los Estados Unidos. Adelante. Esto es importante. Robamos empleos, ¿cómo? Así. Del 2009 al 2015, el total de empleo en fabricación y equipo de transporte pasa de 409 a 787.000, de los cuales en la industria automotriz están 724.644. Pero vean ustedes el dato de los trabajadores en las plantas de ensamble, en las plantas terminales. En las plantas terminales se pasa del 43.000 trabajadores a 77.000, de 724.000, ¿sí? Es decir, es un número de trabajadores muy pequeño, ¿sí? Y su incremento en los últimos años, en estos últimos años, pues obedece básicamente a la instalación de las nuevas plantas, ¿sí? El rubro más importante es evidentemente el que está en la industria de autopartes, claro. La industria de autopartes que pasa de 334.000 a 647.445 y que pues nos indica claramente que si han llegado 6, 7 plantas nuevas de ensamble, hay cientos de empresas de autopartes nuevas en los diversos clústeres industriales. Y de esos 647.000, pues el grupo más importante es el que fabrica equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, que pasa de 138 a 280.945. No incluye trabajadores de la maquila, eso debo decir, sí. Si incluyéramos trabajadores de la maquila que hacen arneses para exportación, esta cifra sería mucho más grande, sí. Adelante. ¿Perdón? También en WARS año con año se produce esta gráfica del labor cost en los países donde hay industria automotriz, ¿sí? Son compensaciones por hora en dólares, ¿sí? Y bueno, pues miren esto, ¿sí? Hay una caída en Alemania, pero pues de este tramo, ¿no? ¿Sí? En el Japón, así a niveles de 30, en los Estados Unidos, y esto parece que tiene una explicación también, ¿sí? Especialmente porque esto, si se dan cuenta, comienza en el año 2011 y ahorita va a ser clave en mi exposición el año 2011, ¿sí? Los dos países con salarios los más bajos en la Unión Europea, en la Unión Europea son Portugal y la República Checa, ¿sí? Sus niveles están entre 10 y 15 dólares por hora, sí. Nada más para contrastar muy rápidamente, hice un promedio rápido, ¿sí? De salarios tabulados en plantas instaladas en México, 2 grandes plantas ensambladoras y una planta productora de partes, Martin Rea. Sí. General Motors Silao fabrica camionetas, ¿sí? Su salario por hora promedio era 3.1. El efecto de la devaluación hace esto, ¿sí? 2.6. Volkswagen de México, voy a hablar mucho más de esta planta que de otros, es la segunda planta con salarios los más altos en México. La primera es Nissan Cuernavaca, ¿sí? El efecto de la devaluación pone su salario promedio en 4.2 por hora, ¿sí?
Y Martin Rea, pues que esto representa el promedio de la industria de autopartes vinculada las Tier 1, ¿verdad? Las Tier 2, 2.3, $2, que es el dato que se está manejando básicamente para México. ¿Sí? Estos son sindicatos CTM, este es sindicato CTM, este es un sindicato independiente, que es otro dato interesante para esta industria. Vamos, las razones del éxito, vamos a ver. Tabuladores de 3 plantas. Miren, mi trabajo de investigación siempre ha estado vinculado a los sindicatos, siempre. Y mis relaciones con ellos, incluyendo los sindicatos CTM, pues si bien en muchas ocasiones no es cordial, sí ha sido de colaboración. Eso me permite tener de manera relativamente fácil a los contratos colectivos. Y pues evidentemente el conocimiento de los contratos nos dice exactamente la médula, la esencia, la característica de la relación laboral y evidentemente los salarios. Sí. Los salarios tabulados, sí, no incluyen prestaciones, entonces puede verse. Otra característica de la industria en México, la BMW ya tiene pactado un contrato colectivo, se está construyendo, la van a inaugurar hasta el 18, pero ya tienen un contrato colectivo sin trabajadores, como fue Audi, ¿sí? Así también fue Audi, ¿sí? Y tienen 4 grupos salariales que va de 135 diarios a 310. Hicimos la conversión con mi asistente Yasmín Valencia Juárez y a precio promedio del dólar en el 16 nos dan esto por día. Hay que dividirlo entre 8 para tener un aproximado de horas, ¿sí? Celaya, Guanajuato, tiene estas categorías pactadas y los salarios van de 167 a 414, estos en dólares. Mazda en Salamanca, increíble, solamente tiene 2 categorías, un oficial y un ayudante. El oficial gana 121, el ayudante gana 88. Es el contrato colectivo 2016. En dólares es esto, hay que dividirlo entre 8. Kia, uno de los consorcios más exitosos a nivel mundial, su planta en Monterrey, en Pesquería se llama el lugar, ¿sí? Tiene un contrato colectivo, aquí está al revés, así lo transcribimos, que va de 185 a 501, que es el Team Leader C, hay 3 Team Leaders, pero si vamos a operarios va de 185 a 280, que quiere decir 98 a 14, ¿sí? Y tiene un tabulador para trabajadores de mantenimiento, que son los menores, pero digamos, aquí está, 233 a 707. General Motors, su planta nueva en San Luis Potosí, tiene estos salarios que van de 120 a 458, de 641 también, ¿sí? Los trabajadores están concentrados básicamente en estas primeras 3, 4 categorías. Adelante. 3 plantas viejas ahora. Ramos Arizpe se construyó en los años 80, su tabulador va de 179 a 453 en dólares, miren, así está. Sí. Esta es la planta más importante de las viejas plantas, esta es la de Saltillo, las que hace la RAM. Está también, sus salarios van de un oficial de cuarta que gana 241 hasta miren la categoría, ¿cómo se llama todavía? Submayordomo, submayordomo, gana 1041. No hay muchos, me han dicho que hay 5 o 6 submayordomos, ¿sí? El grueso de la gente está entre la primera especial, primera A y primera B, están ganando esto aproximadamente, sí. Y en Foro Hermosillo, Sonora, el tabulador es esto, es un tabulador de 6 categorías, ¿sí? Y hasta así. Adelante. Y tenemos 2 plantas con sindicatos independientes. Es un tabulador, el de Volkswagen, muy complicado, ¿sí? Va de 284,
que son los nuevos, ¿sí? El promedio es el promedio K, es este que está acá. Aquí hay más de 3,000 trabajadores con salarios de 529 diarios, es decir, 28 a 26, ¿sí? Pero también tenemos un personal facilitador que va de 550 a 662 y los que más ganan, los facilitadores de 758 a 807, por debajo de la planta de Fiat Chrysler, ¿no? Digamos, cuando menos en términos… Roberto, sí, ¿terminando? Sí, voy a ver si puedo avanzar un poquito más. Sí. Adelante. Adelante, los salarios reales. Sí. Termino. No es cierto que sea una idea original de Trump el asunto de retirar la producción de México a los Estados Unidos. Eso se comenzó a pactar en el 2011. Sí. En el 2011, bajo la presión de Obama, se hicieron las primeras negociaciones para volver las inversiones previstas para México, China y Brasil a los Estados Unidos. Concentrar ahí los productos estratégicos como light trucks, autos eléctricos, autos de nueva generación. Adelante. Eso está escrito en un libro publicado aquí en la UNAM con Alejandro Álvarez como coordinador. Sí. Este es el mensaje que se hizo, miren, en diciembre del 2011. La presión de Obama, los sindicatos y las gerencias acordaron devolver 6,400 puestos de trabajo que se iban a ir a México a través de 2,500 millones de dólares. 2,500 millones. Adelante, vámonos muy rápidamente. Y ahí está por plantas. Vuelven a Spring Hill, a Warren, a Saginaw, Michigan. Ahí están las cantidades que estaban previstas para México y volvieron a Estados Unidos y los productos. Adelante. En el caso Ford también se dejó de fabricar las F1 en México, se fueron a los Estados Unidos, 12,000 empleos, 16,000 millones que estaban previstos para salir, se quedan en las plantas de Ford. Adelante. La prensa mexicana registra cosas en expansión. Adelante. En el caso Chrysler, La Vanguardia Coahuila ya está diciendo también que desde el 2015 ya hay inversiones que están volviendo a los Estados Unidos. Una estrategia, adelante, norteamericana, sí. Y Marchione, que es el presidente de Fiat Chrysler, pues lo dijo muy claramente, ¿sí? No hay nada inusual en este paso, se remonta a 2015, es una reorganización de la base de fabricación estadounidense para tratar de cuidar el crecimiento tanto por los mercados como las marcas Jeep y Ram, ¿sí? Muy seguramente la planta de Coahuila no extrañamos si se va nuevamente a los Estados Unidos. Eso es Warts, ¿sí? La respuesta del gobierno de México, pues ya saben, el que más le atinó fue Guajardo, el 4 de enero hace la entrevista y dice dos elementos en particular. El primero, explicó, es el cambio en la demanda mundial de vehículos, pues aumentaron los pedidos de camionetas familiares y pick-ups debido al abaratamiento de los precios de los combustibles y bajaron, recuerden el gasolinazo aquí en México, ¿no? Los pedidos de autos ligeros que la empresa tenía previsto fabricar en San Luis Potosí. Adelante. Y termino. Se puede mostrar por la estadística que la producción de autos en los Estados Unidos, especialmente en las tres grandes, ha caído. Sí. La estrategia, entonces, ya estaba perjudicando a México, pero nadie decía nada. ¿Sí? Y los charros sindicales pues están en esta cosa, ¿no? Junto con el gobierno. No tienen por qué meterse en asuntos de salarios, porque esto es un asunto nacional. Tereso Medina, un charro de Ramos Arizpe, el charro de Ramos Arizpe dijo, no tienen que meterse con mis obreros, o sea, sí, mis obreros, sí, mis peones, ¿no? Sí. Pues ese es el tema, ¿no? Yo no culpo directamente a Trump del asunto, él aprovecha este asunto, no se había hablado del tema, sí se conocía muy poco, pero es cierto que hay una tendencia. La tendencia es que la base productiva instalada en México, dada esta tendencia, es la más vulnerable, ¿sí? Y eso debilita mucho el asunto de la negociación de la parte mexicana. Digamos, yo no estoy de acuerdo, pero los debilita, evidentemente. Muchas gracias.